Cápsula apostólica, un refrigerio para el alma, en la voz del pastor Alexander Lizama, solo aquí, en tu radio, La Voz de la Verdad. Vamos a comenzar en esta hora, amados hermanos, a leer la palabra de Dios y entrar en lo que estamos. Acuérdese, la semana pasada empezamos a ver la primera parte de lo que usted no sabía de la Trinidad. Vamos a continuar con la segunda parte hoy en día, empezando la lectura en segunda de Juan, capítulo 1. Segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1, en el verso número 9 y 10 y 11. Vamos a comenzar del verso 8, muy importante, verso 8. Mire lo que dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, oiga bien, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿De qué estamos hablando en esta tarde, hermanos? Y es que vamos a hablar acerca de esta doctrina y cómo nosotros a través de la Escritura vamos a ver si esta doctrina realmente es la doctrina de Cristo o simplemente doctrina de hombres. Vimos el miércoles pasado una pequeña reseña histórica. ¿Quiénes fueron los padres y fundadores de esta doctrina? Muchos de esos hombres de los cuales el pueblo cristiano de hoy, maestros de instituto bíblico, retoman las ideas de estos hombres, formándolos como padres apostólicos o padres cristianos que pagaron un precio, Dios mío bendito, cuando vimos exactamente que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Quiero descubrir, hermanos, a ustedes los versículos donde se ha creído hallar el fundamento para la doctrina de la Trinidad. Pongamos atención en esto, porque yo espero que podamos entender esto para poder enseñarlo, hermanos. Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí es donde se ha creído encontrar tres. Pero aunque se explica muy profundamente este verso, no quieren detenerse nada en el versículo 27. Y es que no les conviene, porque el verso 27 claramente dice, y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Qué es lo importante que descubramos aquí? La intención de crear al hombre aparece en plural, como si fueran varios. Pero la acción la encontramos en singular, donde solo uno creó. Génesis 3:22, y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esta escritura también se ha usado asegurando que Dios muestra por este versículo que existió un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde determinaron expulsar al hombre del huerto. Pero si escudriñamos a fondo las Sagradas Escrituras, descubrimos la verdadera aplicación para este versículo. Con esto quiero decirle, Dios con estas palabras no buscaba que el hombre descubriera una reunión en el cielo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y usara esto como fundamento de la doctrina de la Trinidad.
Vamos a ver el verdadero significado de este versículo, porque en Génesis 3:22 la escritura dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Es en esta parte de la escritura, hermanos, donde Dios no está identificando al hombre con él, sino todo lo contrario. Aquí le llama la atención al hombre con referencia al consejo que recibió de la serpiente y puso en práctica. Y aquí le voy a dar un ejemplo. En lugar de identificar al hombre con él en sabiduría, señalándole como si estuviera orgulloso de él y diciendo: miren, ahí tienen al hombre, es sabio como nosotros, Dios está hablando, dirigiéndose al hombre con cierta ironía, diciéndole: miren, ahí tienen al hombre que desconfió de su creador y prefirió el consejo de su enemigo cuando Dios le dijo: Dios no quiere que coman de este fruto porque teme que sean como él, en Génesis 3:5. Entendemos, hermanos, ahora cuál es la verdadera aplicación de este verso. Dios se expresó de esta manera para humillar al hombre y hacerle reconocer su locura, y dice: ¿qué les parece este nuevo candidato a Dios? ¿Logró su propósito o fue avergonzado? Mire, nos damos cuenta que Dios, por medio de esta escritura, hermanos, no está buscando enseñar de ninguna manera la doctrina de la Trinidad. Dese cuenta que aún Satanás sabe que hay solamente un Dios. Hablando pues, si Dios está, oiga bien, refiriéndose a lo que la serpiente le dijo al hombre en Génesis 3:5, entonces Satanás estaba dando testimonio que solo era un Dios el que creó al hombre, cuando dice: con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto, en Génesis 3:1. O sea, él no le dijo con que los dioses o los tres han dicho, no. Él estaba diciendo con que Dios, oiga bien, singular, él sabía que era un solo Dios. Mire, antes de dejar estas escrituras, quiero mostrarle lo que siempre se queda oculto cuando se muestran estos versos de la doctrina de la Trinidad. Génesis 3:22: y dijo el Señor: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Lo primero que debemos descubrir es: y dijo el Señor. Dios, el único que habla, y ya descubrimos que lo hace refiriéndose a la acción del hombre. Génesis 3:23: y lo sacó Dios del huerto del Edén. Génesis 3:24: echó pues fuera al hombre. Aquí descubrimos nuevamente que la acción solo aparece uno. Si Moisés, quien escribió este libro, sabía que estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, él debía haber dicho: y sacaron al hombre del huerto. Y echaron pues fuera al hombre. Génesis 11:7: ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. O sea que muchos son los que aseguran encontrar aquí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo descendiendo. A una persona que no conoce mucho de la palabra de Dios, es fácil que la puedan engañar mostrándole solo esta escritura, pero le invito a leer 2 versos antes de este. Porque Génesis 11:5 dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban. Dese cuenta, usted que me está escuchando, que Dios habló en plural por causa de su corte angelical. Pues este verso dice: descendió Jehová. Y nuevamente estamos descubriendo a Dios planeando en plural y obrando en singular, hablando como si fueran tres, pero obrando como uno, que es Él verdaderamente. Gloria al nombre de Jesús, amado hermano, qué bendición más grande. Y miren Génesis 11:8 para una confirmación más. Me va a acompañar a leer 2 escrituras más.
Oiga, esto que estamos viendo, hermanos, es doctrina. Usted debería estar saltando de alegría y de gozo, porque lo que estamos nosotros es recibiendo las armas poderosas de la revelación de su nombre y de su identidad, para que podamos, que esto que nos ha sido revelado, los misterios del reino, poder mostrárselo a otras personas. No podemos ser egoístas, hermanos. Estas revelaciones preciosas que Dios nos ha dado, no compartirlas y mostrarlas, sino que enterrar ese talento, hermanos, eso es pecado. Hay personas, hermanos, que pasa el día y ni siquiera, hermano, hablan a alguien de Cristo. Y pone tantas excusas y tantas cosas, que el tiempo, porque hoy amaneció lloviendo, porque hoy amaneció caliente, porque hoy me duele esta pierna, porque hoy me duele este dedo, porque hoy todos los días tiene un pretexto para no poder salir a hablar del evangelio. Ay, hermano, ¿no te das cuenta que Dios te dé revelación de que aquel día vamos a estar delante del trono de Dios entregando cuentas? Y lo miras y dices, sí, crees que es broma o es juguete. No, las cosas con Dios son serias. Vamos a entregar cuentas de todo lo que hayamos hecho, de la revelación que Dios nos ha dado, de los talentos que Dios nos ha dado. Él no está interesado en escucharte que no pudiste salir a hablarle a nadie porque estaba lloviendo o porque estaba caliente. Mira, cuando estabas en el mundo y tenías que ir a hacer cualquier cosa, no mirabas. Si estaba lloviendo, agarrabas un paraguas y nadie te detenía. Si estaba caliente, te ponías un gorro o lo que fuera para cubrirte del sol, pero te ibas porque decías, no, ahí voy a estar, llueve, lo que sea, relampaguea, ahí voy a estar. Porque la carne, el deseo de la carne, la inclinación de la maldad del hombre. Ay, pero cuando se trata de trabajar para nuestro Dios, para nuestro Señor Jesucristo, ponemos tantas excusas y tantos peros y nos quejamos de una cosa y de otra. No te das cuenta de que así vas a perder tu salvación. No te das cuenta que Dios no te ha dado revelación para que estés sentado en una cama viendo tus problemas. Dios no te ha dado talentos para que estés encerrado en un cuarto sin hacer nada. Dios te ha dotado de esta revelación para que puedas predicar su palabra. Poder en el nombre de Jesús. Oh Dios mío bendito, ayúdanos, Señor. Mira lo que dice Génesis 11:8. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra. Y Génesis 11:9 dice, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Queda aclarado, hermanos, por las sagradas escrituras. Solo un Dios desciende y es el mismo que confunde las lenguas y esparce a los hombres. Hay personas que me han preguntado, hermano, ¿por qué usted jamás menciona las tres divinas personas? La respuesta es clara y segura, hermano, porque no existen tres personas divinas. Cuando nosotros hacemos mención de la palabra persona, debemos saber que dicha palabra debajo de este cielo se refiere a un hombre o una mujer, un individuo, un ser compuesto de alma, cuerpo y espíritu, una entidad física y espiritual capaz de derechos y obligaciones. Si alguien asegura creer en tres divinas personas, es lo mismo que creer en tres personas de origen divino, y yo solo conozco una, Jesús. Debemos pensarlo dos veces antes de decir que hay tres divinas personas. Creer en tres divinas personas es peligroso, hermano, porque es asegurar que el Padre se encarnó, lo cual quiere decir que Dios el Padre tomó forma de hombre, y que al tomar forma de hombre tomó un nombre como los demás y murió por todos. Es confirmar que el Hijo, separado del Padre y del Espíritu, también se encarnó y se hizo semejante a los hombres, y también recibió un nombre de entre los hombres y también murió por ellos. O es garantizar que el Espíritu Santo, separado del Hijo y del Padre, también tomó una naturaleza humana, dejándose ver del hombre y tomar un nombre como los demás hombres y murió por ellos. Todo esto suena raro, hermano, pero quiero que sepa que cuando se creen las tres divinas personas, es precisamente creer en todo esto.
Decir que hay 3 divinas personas, es decir, nos visitaron 3 hombres que venían del cielo. Pero según las Sagradas Escrituras, solo una persona vino del cielo. Juan 3:13, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Por medio de esta escritura descubrimos, hermanos, que solo una persona descendió del cielo, Jesús de la gloria. Juan 8:23 dice: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Mire lo que escuchamos, las palabras del mismo Señor, quien asegura ser del cielo. Pero volvemos a descubrir solo una persona de origen divino, pero no 3. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí se nos habla de un nombre propio. Y además se nos dice que debajo de este cielo solo ese nombre tenemos para ser salvos. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hubieran encarnado en esta tierra separadamente, hermanos, debían ser 3 personas con 3 nombres diferentes. Pero la Escritura nos declara siempre que solo hay un nombre por el cual nos damos cuenta que hay una sola entidad, una sola persona divina. Primera de Corintios 15:47 dice que el primer hombre, Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. O sea, no cabe la menor duda que cuando la palabra de Dios lo dice, no hay nadie que nos haga cambiar de opinión. Por la escritura que está confirmado, hermanos, que Jesús es la única persona que vino del cielo. Primera de Timoteo 3:16 nos dice: e indiscutiblemente grande, oiga bien, es el misterio del amor de Dios o la piedad, porque Dios fue manifestado en carne. Pero las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que Dios se hizo hombre y que Jesús es Dios en persona. Mire, ahora le voy a responder la pregunta que más me han hecho. ¿Por qué el 95% del cristianismo cree en la Trinidad y solo un 5% no? Oiga bien, amado hermano, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Oh, esto es para que usted salga corriendo después de que oiga este mensaje y pueda declararle a la persona que encuentre de la clase de Dios que nosotros estamos sirviendo. Bendito el nombre de mi Jesús. La respuesta, hermano, es porque el 95% del cristianismo de estos días ha salido de los protestantes. Estos son aquellos que salieron de la Iglesia Católica, pero hasta el día de hoy quieren ser fieles a ella, guardando celosamente la doctrina de la Trinidad, una doctrina que es 100% católica, hermanos. Mire, probando lo anterior de diferentes maneras, y lo primero que voy a hacer para descubrir el principio de la doctrina de la Trinidad, yo le quiero hacer saber a ustedes que este no es ningún ataque contra la Iglesia Católica, ni hago esta aclaración para así reprocharle sobre algo que nos hayan quitado a los cristianos, sino más bien que todos los cristianos se den cuenta que se han apropiado de una doctrina que le pertenece 100% a la Iglesia Católica, y que ella la puede reclamarla cuando quiera, porque puede presentar pruebas históricas de que le corresponde a ella. Puedo reconocer, hermanos, que la doctrina de la Trinidad es tan antigua que la encontramos aún desde los días de los apóstoles. Mire, voy a referirme a un personaje a quien todos los cristianos evangélicos reconocen como padre de la iglesia cristiana. Este es Clemente de Roma, de quien se dice que nació por el año 30 y murió en el año 100, lo cual quiere decir que nació en los días de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y que de seguro conoció a Juan, el último de los apóstoles, en morir. Para que usted, hermano, se dé cuenta que todos los cristianos le han reconocido como uno de los pilares de la iglesia primitiva, yo lo invito a leer el Diccionario de Historia de la Iglesia del Editorial Caribe en la página 247, donde dice: Clemente fue presbítero
de la iglesia de Roma. Fue autor de una epístola que fue enviada a la iglesia en Corinto. Y para nosotros es el primero en la lista de los padres apostólicos, y para la iglesia católica romana es el cuarto de los papas, después de lo que dicen ellos que fue el apóstol Pedro. También tenemos el testimonio del libro de historia titulado El cristianismo a través de los siglos. Oiga bien, hermanos, ministro, gente que está congregándose en las iglesias, que todavía guardan esta doctrina, que todavía obedecen esa doctrina. Le doy los títulos de los libros para que usted vaya y los escudriñe. Este libro, El cristianismo a través de los siglos, editado por la Early Cairns, página 73, declara diciendo así: Clemente de Roma nació en el año 30 y murió en el año 100, y fue un anciano líder en Roma. Mire, hay otro libro llamado Los Padres Apostólicos, traducido al inglés por Lightfoot y editado por Harmer. En la página 2 habla una vez más confirmando que este Clemente fue obispo de los cristianos romanos. Y así hay otros libros editados por la Casa Bautista de Publicaciones, donde afirman una, otra y otra vez que este Clemente de Roma fue obispo de la iglesia romana. Ahora quiero decirle algo, hermanos. Este descubrimiento, y quise saber más de Clemente de Roma, acudo a fuentes seculares como la Enciclopedia Británica, ya que estos escritos tienen datos interesantes, hermanos. Y la sorpresa fue grande, pues dice el volumen 5 y 6 en la página 482, donde reafirma una vez más que Clemente de Roma fue uno de los padres apostólicos, y en la lista de los obispos de Roma se le ha dado el tercero o cuarto lugar, pues aparecen Pedro, Lino, Cleto y Clemente. ¡Ay, Señor Jesús! Mire, se está poniendo interesante esto. O sea que este señor fue un papa prácticamente, de acuerdo a la iglesia romana. Y después de descubrir que el cristiano evangélico de hoy en día, de nuestros días, oiga bien, que cree en esa doctrina, reconocen a Clemente como un obispo cristiano establecido en Roma, y sus escritos como fundamentos cristianos, hermanos. Al ver que los diccionarios y las enciclopedias seculares describen a Clemente como obispo católico romano y padre de la iglesia católica. Oiga, es algo que poderosamente llama la atención. Pues posible que, ya que según la historia secular y la iglesia católica reconocen que él es un obispo, es un padre de la iglesia católica. Oh, bendito Dios. Y así hay muchos libros y evidencias que declaran todos eso, hermanos. ¿Cómo es posible, hermanos, que la iglesia pueda reconocer a este señor como un padre de la iglesia apostólica? Oh, poderoso Dios. Mire, hermanos, es tanto, oiga bien, que la misma enciclopedia católica, en su Constitución, Doctrina, Disciplina e Historia, en el volumen 4, en la página 12 y 13, le llaman Clemente I Santo Papa, llamado también Clemente el Romano para distinguirlo de Clemente de Alejandría. Fue uno de los primeros sucesores, según dicen ellos, del apóstol Pedro, y es el primero de los padres apostólicos. Y lo canonizaron y lo hicieron santo, y su fiesta la celebran el 23 de noviembre, de acuerdo con Tertuliano, quien escribió en el año 199 que fue el cuarto papa de la Iglesia Católica Romana. Ay, Señor. Y no bastando con eso, hermanos, la mayoría de cristianos de este tiempo tienen a otro personaje llamado Justino
como un pilar del cristianismo y como uno de los primeros que impulsaron fuertemente la doctrina de la Trinidad. De las enseñanzas de este hombre han nutrido a sus alumnos los maestros de los institutos bíblicos más reconocidos del mundo, aún en la iglesia del nombre de Jesús, hermanos. Creo sinceramente que todos aquellos que predicamos la palabra de Dios jamás debemos escuchar algo y solo porque suena bonito dárselo al rebaño, sino más bien escudriñar a conciencia la procedencia de dicha doctrina antes de hacer que el pueblo de Dios se alimente con ella. Cuando yo escucho por primera vez que este Justino Mártir fue uno de los primeros que dio impulso a la doctrina de la Trinidad, buscando medios saber acerca de él, hasta encontrarme con sus escritos, descubro, hermanos, que verdaderamente Justino enseña la doctrina de la Trinidad en su primera defensa, en el capítulo 61, en el verso 3-4 de ese libro. Hoy, Señor Jesús. Y nos podemos dar cuenta también por qué razón en nuestros días el 95% bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, hermanos, además ahí mismo en el capítulo 65, verso 3 del libro de él, en la misma defensa, hace referencia y le llama a la Eucaristía. Y dice: luego al que preside a los hermanos se les ofrece pan y un vaso de agua y vino. Y tomándolos él tributa alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo. Hermano, aquí todavía podemos descubrir que Justino tenía bien arraigada la doctrina de la Trinidad, pero a la misma vez podemos ver claramente que también es uno de los promotores de la doctrina de la Eucaristía. Ay, Señor Jesús. Démonos cuenta, hermanos, de dónde viene la enseñanza de esa doctrina. ¿Por qué de la mayoría de cristianos del día de hoy la profesa? Pero lo que la mayoría de cristianos no sabe es que Justino está catalogado por la Iglesia Católica Romana como uno de los padres apologistas que defendieron, que creyeron y enseñaron la fe católica en el segundo siglo. Mire, hermano, para comprobar que Justino fue católico y no cristiano, le invito a que consultemos la enciclopedia católica. Ahí en el volumen 8 y la página 580. Donde dice claramente: San Justino Mártir, apologista cristiano católico, nació en el año 100, se convirtió al cristianismo o al catolicismo en el año 130, sufrió el martirio en el año 165. El Papa León XIII ofició una misa en su honor y estableció como el día de San Justino el día 14 de abril. ¿Qué le parece, amado oyente? ¿Cómo usted puede ver si en el día de hoy usted busca sus raíces cristianas? Los teólogos le van a llevar a Justino y le van a decir: este es tu padre espiritual. Y cuando un católico pregunta a sus líderes por los suyos, también es llevado a Justino y le dicen: este es tu padre espiritual. Yo hago una pregunta muy seria, hermanos, en esta tarde. Oiga bien la pregunta. Ay, Señor. Si todavía se tiene el ombligo pegado a Roma, ¿por qué se está amamantando de ella a los creyentes? ¿Para qué haber salido de ella y confundir a multitudes de personas y si ya no tenemos la misma creencia? ¿Por qué no alimentar al pueblo con la palabra de Dios en lugar de llenarlos de filosofías huecas? Mire, para que haya mayor respaldo a estas palabras que le estoy diciendo, yo le invito a leer el diccionario Pequeño Larousse en la página 1387, que dice de este San Justino, padre de la iglesia: nació entre el año 100 y 110, sufrió el martirio en el año 165 y se celebra el día 13 de abril. Si acaso se dudara, hermanos, de que Justino haya sido católico, dése cuenta que los cristianos no le celebremos ni fechas de nacimiento, ni fechas de su muerte a ningún hombre, por santo que haya sido. Hermanos, para que podamos comprobar que realmente Justino fue católico y no cristiano, en su primera defensa, capítulo 61, verso 3, asegura, oiga bien, gloria al nombre de Jesús,
que él fue regenerado en el bautismo y que así como él, todos los que son bautizados son regenerados por el bautismo. Pero en el verso 10 dice también, para que no sigamos siendo hijos de la necesidad y de la ignorancia, sino de la libertad y del conocimiento. Y él fue uno de los promotores, oiga bien, que pronuncia el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos sabemos que la Iglesia Católica siempre ha enseñado que es en el bautismo donde se confiere la gracia a la persona y que desde el momento que se recibe el bautismo se convierte en hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿y dónde queda entonces la palabra de Dios? Mire, a continuación daré algunas escrituras para derrumbar todas estas doctrinas que, lejos de ser inspiradas por el Espíritu Santo, han llevado a millones de personas aún a ir en contra de las escrituras. Juan 1, 12, 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí vemos que las Sagradas Escrituras declaran enfáticamente que el nuevo nacimiento, oiga bien, empieza y toma lugar cuando la persona escucha la palabra de Dios y se pone la confianza en lo que Jesús hizo por nosotros, y es Dios, oiga bien, a través, porque lo que la palabra dice es que Dios quiere un arrepentimiento total, genuino. Un arrepentimiento. El nuevo nacimiento consiste en eso, hermanos, y lo predicaron los padres apostólicos, los apóstoles que el maestro preparó por 3 años y medio. Un arrepentimiento genuino, bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y ser lleno con la promesa del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas y vivir una vida en santidad. Mire qué bendición. Otra escritura, hermanos, que le puedo presentar para comprobar que el nuevo nacimiento no solo se produce por el bautismo que dice la Iglesia Católica, como asegura Justino. En Tito 3:5 dice, obtuvimos la salvación, pero no porque fuéramos tan buenos que la mereciéramos, sino porque en su bondad y en su misericordia Dios nos lavó los pecados y nos dio una vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¡Ay, qué bendición! Hermano, una cosa está comprobado, que el nuevo nacimiento, hermano, es un plan, es un proceso, es la voluntad de Dios en lo que acabamos de hablar. Y que Justino Mártir era católico y no cristiano. Quiera Dios que con todo esto que estamos descubriendo, demos a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y una vez más digo, la doctrina de la Trinidad, hermanos, es católica. Es católica. Oh, bendito Dios Padre Celestial. Qué bendición, Señor, que hemos descubierto, hermanos, de que esta teoría fue inventada por Justino. Fue todo inventado por ellos, hermanos. Miren, en estos momentos son muchos los líderes cristianos que están predicando de la Trinidad y ni siquiera habían oído del tal Justino. Otros muchos que habían hablado de él solo porque oyeron a otros, pero no sabían quién era Justino Mártir. Y para quienes aseguran diciendo el Padre es la primera persona de la Trinidad, el Hijo es la segunda y el Espíritu Santo es la tercera, les tengo una gran sorpresa. Fue otra invención de Justino Mártir, pues dice en su primera apología, el libro, capítulo 13, el verso 3, vaya a verlo si quiere, se llama Su Primera Apología, capítulo 13, verso número 3. Allí lo dice, pero hemos aprendido nosotros que Jesucristo, hermano, es el verdadero Dios. Y nosotros no le tenemos ni en segundo lugar, sino que sabemos ni lo ponemos de tercero. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Un solo Dios, no hay más de un Dios. Hermano, ¿qué descubrimos entonces?
que esta teoría la inventó Justino y que la Iglesia Católica tiene razón en creerla y enseñarla, porque Justino fue un padre apologético del catolicismo, mas no debemos los cristianos adoptarla, porque sería como apropiarnos de lo que no nos corresponde y además no tiene fundamento bíblico, hermanos. Oh Señor, cuando se cree y se enseña acerca de estas expresiones, Dios es la primera persona de la Trinidad, el Hijo es la segunda y el Espíritu Santo es la tercera, solamente va tras las huellas de Justino. Pero esto no termina aquí, ya voy a concluir, hermano. Quiero darle a conocer por labios del mismo Justino de dónde es que él aprendió esto, pues dice en su primera apología en capítulo 60 verso 7, dice: porque Platón da el segundo lugar al verbo, porque viene de Dios, y que él dijo estar esparcido en forma de X en el universo, y es el tercero. Al Espíritu se dijo que cernece por encima de las aguas. Ahí tenemos al mismo Justino declarando de dónde es que él había aprendido esta teoría, y es inconcebible que habiéndolo él aprendido del filósofo Platón, lo pusiera como un dogma de fe. ¿Sabe qué es lo más triste, hermanos, hoy en día? Que líderes que se consideran a sí mismos cristianos y conociendo estas cosas mantengan en la ignorancia a un pueblo lavado con la preciosa sangre de Jesucristo, y aún sabiendo que un día daremos cuenta delante de Dios. Oh bendito Dios, Santo de la gloria, te doy gracias, Padre amado, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu benevolencia, Padre celestial. Oh Dios mío bendito, gloria, gloria, gloria a su nombre. Bendito Dios, te alabamos, Señor Jesús. Déjame escuchar tu voz hablando a mi oído. Quiero sentir tu mano brindándome fuerza. Quiero sentir tu calor cuando tenga frío. Que alegres mi vida en la tristeza. Quiero andar contigo, siempre tomado de tu mano, caminando hacia arriba, hacia la meta final. Señor, sustenta mi vida, siempre te voy a adorar, caminando hacia arriba, hacia la meta final. Jesús, sustenta mi vida, siempre te voy a adorar. Déjame llegar con mi canto a tu presencia. Déjame adorar tu nombre noche y día. Te vengo a traer sacrificios de alabanza, como un grato perfume, Señor, a ti yo quiero ser. Déjame llegar con mi canto a tu presencia. Déjame adorar tu nombre noche y día. Te vengo a traer sacrificio de alabanza, como un grato perfume, Señor, a ti yo quiero ser. Como un grato perfume, Señor, a ti yo quiero ser.
Gloria al nombre de Jesús, amados hermanos. Yo espero de que usted haya puesto en su corazón este estudio y pueda compartir con los demás, no de una manera de pelear ni de entrar en controversia, sino de buscar, hermanos, pues ese acercamiento, hermanos, de mostrarles esta verdad. Mire qué bendición más grande, amados hermanos, el que ellos tengan revelación también de lo que Dios, hermanos, ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo. Hermanos, yo espero de que en su corazón esté esa pasión, es este deseo, esa hambre de proclamar este evangelio. El evangelio no consiste solo en decirle Jesús te ama, porque eso lo saben todos perfectamente, que el amor de Dios está sobre aquellos que quieran, pues, y estén dispuestos a servir. Muchas veces creemos nosotros con decirle Jesús te ama, ya usted ya anunció el evangelio, ya la gente tiene... No, hermanos. Ellos tienen que conocer quién es el que los ama, porque hay pastores que les están enseñando que los aman. Los que los aman a ellos son 3. Entonces ellos no saben quién los ama más, si el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. ¿Quién de los 3 los está amando más? ¿A quién de ellos dirigirse para poder obtener ese arrepentimiento, ese perdón? Hermanos, lo primero que les enseñó el Señor a Israel cuando salió de Egipto, salió del mundo, y les dijo que hicieran fiesta ahí en el monte Sinaí. Lo primero que les enseñó fue cuando les dijo en Deuteronomio 6:4, los paró y les dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oh, bendito Dios. Oh, poderoso Dios estaba identificando con ellos, porque el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel que estaba en Egipto, venía acostumbrado de ver cantidad de dioses que tenían los egipcios, y para que ellos no tuvieran esa imagen del Dios verdadero que los había sacado con mano fuerte, les dijo: oh, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, Padre Celestial, gracias. Bendito Dios por esta revelación hermosa. Oh, como dice nuestra hermana, compra la verdad y no la vendas. Oh, no. Porque el diablo anda buscando a quien comprar. Pero nosotros ya somos propiedad de Cristo. Hemos sido comprados con sangre preciosa. Gracias, Dios mío bendito, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la paz de Cristo, hermanos. Romanos capítulo 9 versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Bendito por los siglos. Amén. Estás escuchando Radio La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Y nada me podrá apartar de este amor que solo tú me das, de este cariño que das con tu paz. Ay, qué amor que solo tú me das. Nada me podrá apartar de este amor que solo tú me das, de este cariño. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.